¿Alguna vez has sentido que estás solo en tu fe? Que mientras tú buscas a Dios con todo tu corazón, los que amas parecen cada vez más lejos de Él. Vas a la iglesia, y tu asiento vacío a tu lado te duele más que cualquier sermón. Llegas a casa con el corazón encendido, pero nadie lo nota. Oras, y parece que el cielo guarda silencio, mientras tus seres queridos se hunden en la indiferencia o el rechazo espiritual. Y tú te preguntas, Dios, ¿cuándo los tocarás? ¿Cuándo abrirán sus ojos? Si estas palabras te atraviesan el alma, quédate, porque hoy no estás aquí por casualidad. Dios está a punto de mostrarte 4 prácticas espirituales ocultas a los ojos del mundo, pero poderosas en el cielo. No tendrás que rogarles que crean. No tendrás que arrastrarlos a la iglesia. Dios peleará esta batalla contigo, y la victoria será en tu casa, porque cuando tú te levantas en lo secreto, Él se manifiesta en lo público. Hoy entenderás cómo el cielo se mueve cuando una sola persona en la familia decide no rendirse. Hoy descubrirás el plan silencioso, pero glorioso, con el que Dios transforma hogares, uno por uno. Prepárate, porque lo que vas a escuchar asterisco asterisco no son consejos humanos. Son llaves espirituales, asterisco asterisco, y cuando las uses, verás lo imposible rendirse ante el poder de Dios. Práctica número 1. Vive el Evangelio, no lo prediques. ¿Sabes por qué muchos creyentes se frustran en su caminar familiar? Porque creen que convencer a su familia de la verdad del Evangelio es una cuestión de argumentos, citas bíblicas o debates religiosos. Pero hay una verdad que muchos no quieren oír. Tu familia no necesita escuchar más, necesita ver. Y sí, es doloroso verlos vivir sin fe. Es doloroso saber que tú has encontrado la luz, mientras ellos aún caminan en sombras. Pero lo más difícil de todo, es ver que no quieren escucharte, que cierran su corazón apenas abres tu boca para hablar de Dios, que tus oraciones parecen no surtir efecto, que tus palabras rebotan como si nada tuviera poder. Y entonces surge la pregunta que rompe por dentro: ¿estoy haciendo algo mal? La respuesta es profunda, pero simple. Tal vez estás hablando demasiado y viviendo muy poco. Tal vez, sin darte cuenta, te convertiste en el predicador que todos temen, pero no en el Cristo que todos necesitan ver. Jesús no escribía sermones largos. Él caminaba, sanaba, tocaba, escuchaba, lloraba con los que lloraban y se sentaba con los rechazados. Su mensaje era su vida. Su poder estaba en su compasión, no en su volumen. Y eso es lo que Dios espera de ti. Que seas una carta viva, no una grabadora de versículos. Empieza en lo cotidiano, cuando llegas a casa y ves el desorden, pero eliges el amor en vez del reclamo. Cuando tu pareja te habla con frialdad, pero tú respondes con ternura. Cuando tus hijos no valoran tu esfuerzo, pero tú sigues sembrando. No porque ellos lo merezcan, sino porque tú eres imitador de Cristo. El Evangelio vivido en silencio tiene más poder que 1000 sermones gritados. Porque el Espíritu Santo no necesita escándalo para actuar. Él se mueve en lo invisible. Y cuando tú actúas con amor radical, cuando perdonas sin que te pidan perdón, cuando sirves sin que te reconozcan, estás hablando en el idioma de Dios. Y eso no pasa desapercibido. Tal vez ellos no lo comenten, pero te están mirando. En cada conversación, en cada reacción, en cada gesto, están observando si lo que dices creer te transforma de verdad. Porque en el fondo, todos anhelan ver si existe algo más allá del egoísmo, de la crítica, de la ira. Y cuando te ven responder con amor, cuando ven que no te cansas de amar, algo se remueve dentro de ellos. Por eso, no los sermonees, no discutas, no les eches en cara sus pecados. Jesús no lo hizo contigo. Él te esperó, te amó en tu peor versión, y fue su paciencia lo que te trajo al arrepentimiento. Haz lo mismo. Sírvelos, abrázalos, escúchalos sin interrumpir. Limpia lo que no ensuciaste. Haz favores que no merecen.
Perdona incluso cuando no se disculpen, porque el que vive el Evangelio es el que más se parece a Cristo. Muchos padres han ganado el corazón de sus hijos, no con gritos ni con reglas religiosas, sino con paciencia y ejemplo. Muchas esposas han visto a sus maridos rendirse ante Dios, no por sermones, sino por años de amor incondicional. Muchos hijos han llevado a sus padres a los pies de Cristo, no por discutir doctrinas, sino por mostrar frutos que nadie puede negar. Dios no te llamó a forzar la fe, te llamó a encarnar su presencia. Recuerda esto: cuando tú cambias tu ambiente con tu actitud, estás creando un altar invisible donde Dios empieza a moverse. Cada vez que eliges el perdón en lugar del resentimiento, estás adorando. Cada vez que bendices a quien te critica, estás sembrando. Y cada lágrima que derramas en lo secreto, Dios la recoge y la convierte en milagro. Tal vez tú no veas resultados inmediatos. Tal vez pases días, meses, años sin ver una transformación externa. Pero en lo profundo, Dios está obrando. Porque lo que se siembra con amor, tarde o temprano, dará fruto. Y tú no sabes en qué momento esa semilla que regaste con tus actos va a florecer en una vida rendida a Cristo. No menosprecies el poder de tu testimonio silencioso. Tu casa no necesita un juez. Necesita un refugio. No necesita un predicador. Necesita un reflejo. No necesita perfección. Necesita autenticidad. Así que cada vez que te preguntes qué puedes hacer para que tu familia crea, la respuesta es esta: vive lo que predicas. Ama más de lo que hablas. Y deja que el Espíritu Santo haga lo que tú no puedes hacer. Tu familia no necesita un discurso, necesita ver a Jesús en ti. Y si decides ser ese reflejo, todo puede cambiar. Práctica número 2. Intercede en secreto. Hay una clase de oración que no se hace en público, que no se grita desde un púlpito, ni se publica en redes sociales. Es la oración secreta, la intercesión silenciosa, esa que solo tú y Dios conocen, esa que se hace con lágrimas en los ojos, con la voz quebrada, con el corazón en 1000 pedazos, y que a veces ni siquiera tiene palabras, solo suspiros. Si tu familia está lejos de Dios, si te duele verlos alejados, indiferentes o incluso hostiles a tu fe, si cada domingo llegas solo o sola a la iglesia mientras piensas, ¿por qué no están aquí conmigo? Entonces debes saber esto: Dios te ha puesto como intercesor, como centinela, como puente, como voz en medio del silencio. Muchos creen que hablar es más efectivo, que si solo encontraran las palabras correctas, su esposo cambiaría, su hija entendería, su padre reaccionaría. Pero el cambio verdadero no nace de los discursos, sino de la presencia de Dios. Y tú puedes llevarlos ahí, aunque no quieran, asterisco asterisco por medio de la oración, asterisco asterisco. Cuando intercedes, no solo hablas con Dios, peleas por el alma de los que amas, derribas fortalezas, rompes argumentos, tomas autoridad sobre lo que otros han aceptado como normal. Mientras todos dicen, siempre fue así, nunca cambiará, tú te levantas en lo secreto y clamas, en el nombre de Jesús, esta historia va a cambiar. Y lo haces solo. Y muchas veces, cansado. A veces, hasta con rabia mezclada con dolor. Porque amar a quien no quiere ser amado por Dios duele. Porque ver a alguien que amas hundirse en el pecado, ignorar lo espiritual, despreciar la fe, puede partirte en dos. Pero es ahí donde tu oración se vuelve más poderosa, porque no nace del orgullo espiritual, ni de un deseo de tener razón. Nace del amor. Y todo lo que nace del amor tiene el respaldo del cielo. Tómate el tiempo cada día para presentarlos uno a uno. Cierra la puerta de tu cuarto. Apaga el ruido. Desconéctate del mundo. Y quédate ahí, solo tú y Dios. No necesitas muchas palabras. Solo verdad. Solo entrega. Señor, yo no puedo entrar en su mente, pero tú sí puedes. Yo no puedo cambiar su corazón,
pero tú puedes tocarlo como nadie más. Yo no sé qué decirle, pero tú conoces su dolor mejor que nadie. Te lo entrego, te la entrego, te los entrego. Y nómbralos, uno por uno. Di sus nombres en voz alta, como si estuvieras llamándolos desde el espíritu. Di, mi hijo no es lo que dice el mundo. Es lo que tú formaste en el vientre. Yo lo declaro salvo. Yo lo declaro tuyo. Di, mi esposo es más que lo que hoy muestra. Tú sembraste en él un propósito eterno. Yo lo llamo de vuelta. Di, mi madre no morirá en su amargura. Tú la vas a sanar desde adentro. Di, mi hermano no se perderá. Aunque camine por la oscuridad, tu luz lo alcanzará. Y mientras oras, recuérdale a Dios sus promesas. No porque Él las haya olvidado, sino porque tú necesitas recordarlas para mantenerte firme. Dile, Señor, tú dijiste que yo y mi casa seríamos salvos. Dile, tú dijiste que veríamos tu gloria si creíamos. Dile, tú prometiste que los hijos volverían a casa, que restaurarías lo que el enemigo se llevó. Dile, tú eres fiel. Yo no veo nada aún, pero tú estás obrando. No te dejes llevar por lo que ves. Tal vez los veas más fríos que nunca. Tal vez cada oración tuya parezca no hacer efecto. Tal vez sigan diciendo cosas hirientes. Tal vez llegues a pensar que es inútil. Pero escúchame bien. Asterisco asterisco, la oración nunca es en vano, asterisco asterisco. Porque cada vez que oras, algo se mueve en el cielo. Porque cada vez que intercedes, Dios escribe en su libro una línea más del testimonio que Él está construyendo en tu familia. Porque cada vez que clamas, estás derramando aceite sobre sus cabezas, aunque ellos no lo vean. Dios no trabaja con tu velocidad, trabaja con eternidad. Él sabe cuándo tocar. Él sabe cuándo quebrantar. Él sabe cuándo sembrar sueños, cuándo hacerlos recordar cosas de la infancia, cuándo enviar personas clave que los hagan pensar. Pero tú debes permanecer, día tras día, madrugada tras madrugada, en medio del cansancio, en medio del silencio, aunque no veas, aunque no sientas, aunque parezca que todo sigue igual. Porque Dios no se mueve por apariencias. Él se mueve por fe. Y si tú intercedes con fe, estás abriendo un camino espiritual sobre tu casa que ningún demonio podrá cerrar. Estás levantando un altar invisible que protegerá a los tuyos aún en sus peores días. Estás clamando por ellos cuando ellos no saben clamar. Estás creyendo por ellos cuando ellos no creen. Estás amando como Dios ama, sin condiciones. Y un día, sí, un día, ellos volverán. Tal vez no como tú esperas. Tal vez no cuando tú lo imaginas. Pero volverán. Porque ninguna oración hecha desde el amor, en el nombre de Jesús, se pierde. Ninguna lágrima tuya cae al suelo. Ningún suspiro tuyo pasa desapercibido. Dios lo ve todo. Dios lo escucha todo. Dios lo guarda todo. Y llegará el momento. Lo sabrás. Sentirás que esa oración, esa que hiciste hace años, esa que pensaste que quedó en el aire, esa que hiciste con la voz quebrada y los ojos cerrados, fue la que rompió la última cadena. Fue la que abrió la puerta que nadie podía abrir. Fue la que tocó el corazón más duro. Fue la que sembró el milagro. Por eso, sigue orando, sigue presentando, sigue creyendo, intercede en secreto, porque lo que haces en secreto, el Dios que ve en secreto, lo recompensa en público, y cuando lo veas, sabrás que valió cada lágrima. Ahora te quiero compartir un pequeño testimonio. Juan oró por su esposa durante 10 años. No fueron oraciones ocasionales, ni palabras al aire cuando se sentía frustrado. Fueron 10 años de guerra espiritual en silencio. 10 años de lágrimas derramadas en la madrugada, cuando ella dormía a su lado sin saber que él estaba peleando por su alma. 10 años en los que él llegaba solo a la iglesia, ocupando el mismo banco, con una sonrisa forzada en el rostro, pero con un clamor que solo Dios escuchaba. Su esposa no era una mala mujer.
No se oponía violentamente a su fe, pero simplemente no quería saber nada de Dios. Para ella, eso era cosa de débiles, cosas de fanáticos. A veces lo miraba con una mezcla de ternura y lástima cuando lo veía orar antes de dormir. Le decía, si eso te hace sentir mejor, está bien, pero no esperes que yo crea lo mismo. Y eso lo rompía por dentro. Hubo días en que Juan quiso rendirse, días en que pensó que Dios lo había olvidado, que tal vez esa no era la voluntad de Dios, que tal vez tendría que conformarse con ser un cristiano solitario dentro de su hogar. Incluso hubo semanas en las que dejó de orar, cansado, agotado, resignado. Pero algo dentro de él lo empujaba de nuevo a los pies de Dios. Era como una llama pequeña, pero persistente, que no se apagaba. Cada vez que veía a su esposa reír con sus hijos, cada vez que ella mostraba ese corazón noble que tenía, Juan sentía que había esperanza. Así que volvió a orar, con más convicción. Empezó a declarar promesas sobre ella. Empezó a orar no solo por su conversión, sino por su sanidad interior, por sus heridas de infancia, por los vacíos que ella jamás hablaba. Juan entendió que su esposa no rechazaba a Dios porque no lo amara, sino porque no lo conocía realmente, porque había sufrido, porque había crecido con una imagen distorsionada de la fe, porque nadie le había mostrado a Jesús de verdad. Y entonces dejó de insistirle, dejó de presionarla, dejó de invitarla cada domingo. Ya no era su voz la que hablaba, era su ejemplo, su paciencia, su ternura, su fe constante. Ella empezó a notar cómo, a pesar de todo, Juan no dejaba de amarla, no dejaba de servirla, no dejaba de creer. Pasaron los años. Un día, sin previo aviso, ella le dijo, hoy voy contigo a la iglesia, solo por curiosidad. Y ese día, sin que nadie la empujara, sin que él se lo pidiera, levantó las manos por primera vez durante una canción. No lloró, no habló, pero algo había cambiado. Al mes siguiente, pidió una Biblia. A los 6 meses, estaba asistiendo sola a las reuniones de mujeres. Y hoy, 10 años después de aquella primera oración de Juan, ella dirige el grupo de alabanza, con la misma voz con la que antes cantaba en la ducha, sin propósito. Ahora canta para Dios. Y cuando Juan la ve con los ojos cerrados, levantando sus manos en el altar, sabe que cada lágrima, cada clamor, cada noche en vela, valió la pena. Porque la oración silenciosa de un esposo transformó la eternidad de una esposa. Y lo más hermoso de todo es que ella, hoy, dice con una sonrisa, no me enamoré de Dios por lo que Él me predicó. Me enamoré de Dios por cómo Él me amó cuando yo no lo entendía. Ese es el poder de la intercesión en secreto. Práctica número 3. Crea ambientes de fe. La fe no suele nacer de golpes fuertes o confrontaciones abruptas. La fe crece suave, silenciosa, como una semilla que se siembra poco a poco en la tierra fértil del corazón. Y esa tierra no solo está en las iglesias o en momentos específicos. Está en el día a día, en el ambiente que rodea tu hogar, en el aire que respiran tus seres queridos. Por eso es tan importante crear ambientes de fe en tu casa. Imagina por un momento cómo puede cambiar la atmósfera cuando el Espíritu de Dios empieza a sentirse en cada rincón, sin imposiciones, sin sermones. Cuando la música cristiana suena suavemente en el fondo, cuando una Biblia queda abierta sobre la mesa con versículos que hablan de protección, esperanza y amor. Cuando una película o un testimonio impactante invita a reflexionar sin presión, sin forzar a nadie a creer, sino simplemente mostrando lo que Dios puede hacer. La fe viene por el oír, dice la Escritura. No es algo que pueda imponerse con palabras duras, ni con discursos constantes. Es una melodía que debe escucharse, una palabra que debe repetirse suavemente, una luz que debe brillar en medio de la oscuridad. Y tú puedes ser el guardián de ese ambiente. Cuando pones música cristiana en casa, no solo estás llenando el espacio con sonidos agradables, estás llenando corazones, suavizando corazones. Esa música tiene el poder de calmar tormentas internas, de traer paz en medio del ruido del mundo, de abrir puertas invisibles para que el Espíritu Santo pueda entrar sin que nadie se dé cuenta. Muchas veces,
La música es el primer paso para que alguien que parecía cerrado comience a sentir algo nuevo, algo distinto. Puede ser una canción que recuerde una promesa, una melodía que despierte un recuerdo o un anhelo dormido. Dejar una Biblia abierta en un lugar visible es como dejar una semilla lista para germinar. Tal vez nadie la toque, tal vez nadie la lea en ese momento, pero la presencia de la palabra ya está ahí. Versículos como el Salmo 91, que habla de protección y refugio, o Jeremías 29 horas y 11 minutos, que promete planes de bienestar, pueden entrar en el corazón sin que te des cuenta. Esa Biblia abierta es una invitación silenciosa a descubrir la esperanza, a buscar respuestas, a encontrar paz. Invitar a tu familia a ver un testimonio o una película cristiana sin presiones puede ser un puente poderoso. No necesitas que lo vean por obligación o porque tú se los exiges. Solo pon la oportunidad en sus manos. Muchas veces, un testimonio real, la historia de alguien que fue transformado por Dios, tiene un poder que ningún sermón puede igualar, porque muestra la realidad del amor de Dios en acción, con lágrimas, luchas y victorias. Y eso puede tocar corazones endurecidos, puede abrir ojos cerrados, puede despertar deseos dormidos. Crear ambientes de fe es una forma de sembrar sin agobiar. Es permitir que Dios trabaje a su tiempo, en su manera, sin que sientan que los fuerzas o los juzgas. Es llenar el hogar con señales de esperanza, con palabras que edifican, con sonidos que elevan el espíritu. Porque el Espíritu Santo sopla donde quiere, y tú puedes preparar el terreno para que sople sobre tu familia. Cuando haces esto, te conviertes en un facilitador del milagro. No tienes que convencer a nadie. Solo tienes que ser constante, paciente, amoroso, y dejar que Dios haga lo demás. Porque a veces la fe comienza con un susurro, no con un grito. Comienza con una canción que calma, no con un sermón que obliga. Comienza con un ambiente que invita, no con un ambiente que juzga. Así que hoy, te invito a que observes tu hogar con nuevos ojos. Pregúntate, ¿qué sonidos hay? ¿Qué palabras se ven? ¿Qué señales de fe están presentes sin que nadie las imponga? Y comienza a crear esos espacios, esas atmósferas donde la fe pueda nacer y crecer. Recuerda siempre que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Haz que en tu casa se escuche esa palabra, aunque sea en susurros, aunque sea sin que nadie lo note al principio. Porque Dios puede hacer grandes cosas con pequeños gestos. Y cuando llegue el día en que tu familia se acerque más a Dios, cuando veas que una puerta que parecía cerrada se abre lentamente, recuerda que fuiste tú quien preparó el terreno con amor, con paciencia y fe. Que creaste un ambiente donde Dios pudo entrar y transformar. Crea esos ambientes de fe, porque el milagro muchas veces empieza con el susurro de una canción, con la luz de una Biblia abierta, con la historia de alguien que creyó en secreto. Práctica número 4. Invita con sabiduría. Invitar a tus seres queridos a acercarse a la fe no siempre es fácil. Muchas veces, el impulso natural es querer que entiendan de inmediato lo que tú has descubierto, lo que ha cambiado tu vida. Pero la verdad es que las invitaciones hechas con presión, con culpa o con manipulación, suelen alejar más que acercar. Por eso es fundamental aprender a invitar con sabiduría, con delicadeza, con respeto por el tiempo y el proceso de cada persona. Una forma muy efectiva de hacerlo es aprovechar los eventos especiales de la iglesia. Por ejemplo, en lugar de decir simplemente ven a la iglesia, puedes invitar con un tono más natural y atractivo. ¿Quieres venir este domingo? Habrá música en vivo y comida después. Sería lindo compartirlo contigo. Cuando hablas de un plan, de un encuentro que incluye alegría, música y comunidad, haces que la invitación se sienta más como una oportunidad para disfrutar y menos como una obligación espiritual. Otra estrategia muy poderosa es pedir su ayuda o consejo en algo relacionado con la iglesia o la fe. Por ejemplo, decir, necesito tu consejo. ¿Crees que debería unirme al grupo de jóvenes?
¿O qué piensas sobre la charla que dieron la última vez en la iglesia? Esto hace que la persona se sienta valorada, escuchada, incluida en tus decisiones y experiencias. No se trata solo de invitarla a un lugar, sino de hacerla sentir parte de un proceso, parte de tu vida y de tu camino espiritual. Cuando alguien se siente tomado en cuenta, se abre más a querer acompañarte. Celebrar sus pequeños gestos y logros también es una manera hermosa de invitar sin presionar. Decir cosas como gracias por acompañarme a la iglesia, significa mucho para mí, o me encanta que quieras conocer más. Me alegra que estemos compartiendo esto, fortalece el vínculo y motiva a seguir acercándose. La invitación no es solo un acto puntual, sino un proceso lleno de detalles y palabras que edifican y alientan. Es importante, sin embargo, ser muy cuidadoso con la forma en que hablamos. Nunca uses la culpa o la manipulación para que alguien asista a la iglesia o acepte la fe. Frases como si no vienes, es porque no me quieres o Dios está enojado contigo solo generan rechazo, dolor y distancia. La fe no se construye sobre el miedo ni la presión, sino sobre el amor, la libertad y la invitación sincera. Recuerda que cada persona tiene su propio tiempo y camino. Tu rol no es obligar ni forzar, sino ser un puente amable y paciente que muestra el camino con respeto y sabiduría. La invitación con sabiduría abre puertas y corazones. La invitación con presión las cierra. Además, cuando invitas con sabiduría, creas un ambiente donde la persona puede acercarse sin miedo a ser juzgada. Puede venir con sus dudas, con sus preguntas, con su ritmo. Y eso es fundamental para que la fe realmente crezca desde el interior. Así que hoy, si quieres que tu familia, tus amigos o tus seres queridos se acerquen más a Dios, recuerda que la invitación debe ser un acto de amor y respeto. Aprovecha los momentos especiales para compartir alegría y comunidad. Pide su opinión y hazlo sentir parte. Celebra cada paso que den hacia la fe y nunca olvides que el verdadero motor de toda invitación es la libertad y el amor genuino. Invita con sabiduría, porque a veces, la mejor manera de guiar a alguien hacia Dios es simplemente abrir la puerta y dejar que Él haga el resto. Quiero que guardes esta verdad en tu corazón. Dios no se rinde con tu familia. No importa cuánto parezca que las cosas estén lejos de cambiar. No importa cuántas puertas parezcan cerradas, Él sigue trabajando. Mientras tú permaneces fiel, mientras tú sigues obedeciendo con amor y paciencia, Él está obrando silenciosamente en los corazones de aquellos que amas. A veces, esa obra no es inmediata ni visible, pero la promesa es clara. Dios no abandona, no se cansa ni se desespera. Él es el sembrador constante que no se detiene hasta que la cosecha llegue. Por eso, aunque tú veas solo resultados pequeños o ninguna señal aparente, confía. Confía porque Él es fiel y su tiempo es perfecto. Quiero invitarte ahora a cerrar tus ojos, a respirar profundo y a orar conmigo. Padre, te doy gracias porque tú nunca abandonas a mi familia, aunque yo a veces me sienta débil o cansado. Usa mi vida, mis acciones, mis palabras y hasta mis silencios como instrumentos para tocar los corazones que parecen cerrados. Tú conoces cada herida, cada duda y cada resistencia, y confío en que tú estás haciendo una obra perfecta en ellos, incluso cuando yo no la vea. Gracias porque la promesa es que tú terminarás la obra que empezaste. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que estas prácticas pueden marcar una diferencia real en tu hogar, te invito a que dejes un comentario con un firme amén. Comparte este video con alguien que esté pasando por lo mismo, alguien que necesite recordar que no está solo, que Dios sigue obrando y que la esperanza nunca muere. Recuerda, el amor de Dios es paciente y poderoso, y tu fe, aunque parezca pequeña, es la llave que abre la puerta a grandes milagros.